¿Cómo están? Buenos días para todos. Buenos días para todos. ¿Cómo están? Buen día, maestra. Buenos Muy bien, gracias. días, Buen bien, día. gracias. ¿Ya será que me pueden escuchar bien? Sí, maestra. Sí. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, buenos días. Gracias por la espera. Gracias por haberme esperado. Bueno, pues ya estamos aquí. Buenos días para todos. Vamos a continuar trabajando con lo que estábamos haciendo. Les he puesto ya en Classroom, les había dicho que les iba a poner el manual de usuario para que puedan ustedes conectarse a, para que puedan ustedes conectarse a el examen. Hay un manual de usuario, ahorita se los voy a poner. Aquí estamos. Perfecto. Entonces, espero que ya todos se hayan podido meter a Classroom, ahora sí. Espero que ya estén todos. Entonces, tenemos las grabaciones de la clase. Ya tenemos la sesión 1, la sesión 2. Ya estamos con esas. Perfecto. Y donde dice guías, aquí donde dice guías del proceso de admisión, les he puesto 2 guías. Les he puesto la guía, pero también les puse el vínculo. El vínculo de aquí es para que entren directamente a la guía por si lo necesitan. Y el vínculo del manual es este. Entonces, para que ustedes puedan verlo. Yo habitualmente la abro desde UCICAM porque casi siempre tengo abierto UCICAM por cualquier cosa. Y miren, la guía se encuentra aquí, donde dice guías de estudio. Guía de apoyo es la del manual. Guía de estudio, ahí está la de admisión. Y ahí está, nuestra guía. Entonces, hemos nosotros dicho que para este examen, que le llaman instrumento de apreciación, vamos a ver aspectos normativos. Estamos dentro del marco legal de la educación media superior. Vamos a ver el marco curricular común y la práctica educativa. Para ello nos han dado, entonces, nos dicen de qué se trata cada una de ellas y nos dan una bibliografía que nosotros tenemos aquí y que son 10 documentos. Lo que yo hice fue arreglar esos documentos, ordenarlos y ponerlos entonces en Classroom. Aquí está. La introducción, si quieren hacerla, si no, no. Es sobre todo para que se sitúen dónde está el proceso, que es la educación media superior, pero bueno, aspectos normativos, todo lo que tiene que ver con la cuestión legal y todo lo que tiene que ver con la nueva escuela mexicana. Después de eso, el marco curricular común de la educación media superior, pero ahí puse el programa Aula Escuela Comunidad, aunque me lo marca en práctica educativa, quise ponerlo para redondear ahí. Y ya después en práctica educativa, de tal manera que tenemos 10 exámenes. Hay un examen de más, hay un documento que no viene en la guía, que es el de la nueva escuela mexicana. Ese no viene en la guía, pero quise ponerlo. Y en la guía nos están dando 2 documentos, estos 2, el 1 y el 2, que ahorita les explico. Bueno, no sé si hoy me dé tiempo de explicarles, sino el martes, cómo está. Y todo eso se ha quedado en nuestra clase en uno solo, que es anexo del acuerdo 090524 y 090823 y 2 exámenes.
un examen cuya parte 1 solo es el artículo 3 de esos acuerdos, y el examen 5, que es toda la parte 2. Y bueno, es así como estamos trabajando. Entonces, hasta aquí, no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. ¿No? ¿Hasta aquí nada? Muy bien. Entonces, estuvimos nosotros trabajando con la Constitución Política Mexicana. Es el documento, aquí está, el documento número 3, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo primero, que nos dice que se cambia. Antes decía que la Constitución protegía las garantías individuales, pero se ha cambiado, ahora nos habla de derechos humanos. Y lo que yo les decía era que una de las cosas que tenemos que tener presente es que esta nueva escuela mexicana, este modelo en el que estamos, está súper enfocado a los derechos humanos y que es nuestra responsabilidad salvaguardarlos, especialmente ¿con quién? Con nuestros estudiantes. El artículo tercero constitucional es el que habla todo de educación, nos habla de el enfoque en derechos humanos, respetando la dignidad de las personas, nos habla de igualdad sustantiva, nos habla del interés superior de niñas, niños y adolescentes en el acceso, permanencia y participación de los servicios educativos, nos está hablando de la cultura de paz, nos habla de perspectiva de género, nos habla de inclusión, nos habla de mejora continua, y es el artículo tercero constitucional el que nos habla también de la educación como un derecho fundamental, constitucional, legal, humano, que nos está hablando también de qué es lo que queremos formar, es decir, para qué la educación. Y el artículo cuarto constitucional nos habla del bienestar y nos habla de los derechos que tienen los mexicanos, en especial niñas y niños, que traducido a nuestro lenguaje serían niñas, niños y adolescentes, en cuanto a la salud, la alimentación, el desarrollo integral y la educación. De ahí se desprende estos apoyos, estas becas, que hemos llamado becas Benito Juárez, ahorita ¿cómo se llaman? Rita Cetina, para educación básica. Y dice también que tenemos que hacer todo lo posible para salvaguardar esos derechos. Entonces, eso es lo que vimos nosotros el jueves. Hablamos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, no sé, hasta aquí, si alguien tenga alguna pregunta. No, maestra, todo bien. No, no tenemos ninguna pregunta. Entonces, si no tenemos ninguna pregunta, ay, aquí está, aquí vamos. Entonces, pues vamos a continuar. ¿Con cuál continuamos ahora? Bueno, con la que vamos a continuar es con la siguiente. Nosotros tenemos, perdón, me fui a el examen, el documento PDF y no quiero el PDF, sino que quiero el PowerPoint, no el PDF. Muy bien, entonces, lo que en este momento la visión de educación que en este momento tiene el gobierno, o más bien que tiene el gobierno que está en este momento en nuestro país, y que finalmente la educación es un aparato ideológico del Estado. La educación pública de cada país es la visión que tiene el gobierno que tenga. En este sentido, lo que estamos teniendo en educación obligatoria para los mexicanos. Acuérdense que la educación superior es obligatoria, pero solo para el Estado. Pero la educación obligatoria
que es educación básica y educación media superior, está en un modelo que se llama la nueva escuela mexicana, que es la visión que tiene el Estado sobre la educación. Y en esta nueva escuela mexicana, el artículo tercero constitucional habla, la sustenta y se desprende esta nueva escuela y está considerando sobre todo los derechos humanos. Habíamos comentado nosotros que, perdón, no sé, me fui donde no era. Aquí está. Perdón, me fui a donde no era. Ahí estamos. Entonces, estamos hablando, o estábamos comentando la vez pasada, que el 15 de mayo se reformaron esos 3 artículos, 3, 31, 73, y de ahí se desprendieron varias leyes secundarias, que la que a nosotros nos interesa es la Ley General de Educación, la Ley General Reglamentaria del artículo tercero constitucional en materia de mejora continua y la Ley General para el Sistema de la Carrera de Maestras y Maestros. La Ley General de Educación es la ley que hace posible eso que está expresado en el artículo tercero constitucional y es sobre la que nos vamos a ir. Es la que vamos a ver ahorita. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Perdón. La Ley General de Educación, permítame un poquito porque abrí un archivo muy parecido, pero no es. Ahí está. Abrí un archivo parecido, pero no es. Ahora sí. Entonces, la Ley General de Educación es entonces esa ley que está haciendo vivido lo que nosotros estamos considerando como educación. Y en su artículo segundo dice, otra vez volvemos a encontrarnos con el interés superior. Dice que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. ¿Por qué jóvenes? Lo repito muchas veces porque puede ser pregunta de examen. ¿Por qué jóvenes? Porque en la última reforma, en la del 2019, del artículo tercero constitucional, se hizo obligatoria la educación superior, pero solo para el Estado. Entonces, el artículo 2 dice que priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. ¿Qué es el interés superior? El interés superior de niñas, niños y adolescentes, bueno, en este caso le pusieron jóvenes, tiene que ver con el respeto, con la priorización, con la mirada hacia los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Nada que se legisle, nada que se interprete y nada que se implemente debe ir en contra de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, procurando su bienestar. Ese es el interés superior. Y este es un eje, que es un principio que está guiando todo lo que es educación en el país. Entonces, derechos humanos es algo muy importante, es una mirada que ustedes tienen que tener sobre derechos humanos. Muy bien. Acuérdense que ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento. En cualquier momento Maestro, pueden interrumpirme. Sí, dígame. ¿me podría repetir otra vez qué es el interés superior, por favor? Ujú. El interés superior de niñas, niños y adolescentes es fijar la mirada, enfocarse en enfocarse en los derechos de niñas, niños y adolescentes
Y nada que nosotros hagamos, nada, debe ir en contra de esos derechos. Aquí está la definición. Significa que todas las decisiones que se tomen en relación a un niño, niña o adolescente, y en este caso jóvenes, agregaron ellos jóvenes, deben ir orientadas a su bienestar y pleno ejercicio de sus derechos. Esa es la definición. Y nada, absolutamente nada que se legisle, o sea, ninguna ley, ningún reglamento, ninguna norma, nada que se interprete y nada que se implemente debe ir en contra de esos derechos. Ese es el interés superior. Todas las decisiones deben ir orientadas a su bienestar, y el bienestar es que tengan salud, alimentación, educación y desarrollo integral, aparte de seguridad jurídica y todo lo demás, y pleno ejercicio de sus derechos. Eso es el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Esa es la definición. Sí, maestra, gracias. Por nada. Entonces, si nosotros nos vamos a lo que nos está diciendo nuestra bibliografía, nos dice que tenemos que ver del artículo 1 al 21 y del 44 al 46. ¿Por qué del 44? ¿Por qué del 1 al 21? Del 1 al 21 porque contiene de manera general lo que es la Ley General de Educación. ¿Por qué del 44 al 46? Porque esos tres artículos están totalmente enfocados a lo que es la educación media superior. Entonces, vamos a ver, ¿de qué se tratan cada uno de esos artículos? Entonces, aquí estamos. Aquí tienen ustedes, aquí está. Les he puesto, lo estoy sacando de ahí, pero bueno, lo tengo desde otras perspectivas. Ahí está. Entonces, ¿de qué se trata el documento? Bueno, el objeto de la ley de educación, ese es el artículo primero, es regular la educación que imparta el Estado, Federación, estados, Ciudad de México y municipios, o sea, que imparta el Estado en la Federación, en los estados, en la Ciudad de México y en municipios, sus organismos descentralizados y los particulares, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, lo cual se considera un servicio público y estará sujeto a la rectoría del Estado. ¿Sí? ¿Cómo pueden ustedes distinguir lo que dice el artículo tercero constitucional y lo que dice la Ley General de Educación? Bueno, lo que pasa es que el artículo tercero constitucional nos está diciendo cómo tiene que ser la educación. Eso es lo que nos está diciendo. Y la Ley General de Educación nos dice cómo vamos a lograr ese tipo de educación. No hay manera de confundirse porque, o bueno, yo esperaría, porque el artículo tercero constitucional dice cómo tiene que ser. La educación se basará, perdón, en el respeto irrestricto de la dignidad. Es un deber ser, es un cómo tiene que ser, cómo va a ser, qué es lo que va a hacer cada uno. Y ya cuando hablamos de la ley, pues ya está hablando, bueno, artículo 1 se hará esto, artículo 2 se hará lo siguiente, artículo 3 se hará lo siguiente. ¿Sí? El artículo tercero constitucional es un deber ser. Y se parecen mucho, obviamente, porque la Ley General de Educación se desprende del artículo tercero constitucional, del 31 y del 73. Pero pues se parece muchísimo. ¿Sí? Aquí a ustedes no les van a preguntar, a ver, ¿esto lo dice el artículo tercero o lo dice la Ley General de Educación? Eso no se los van a preguntar. Lo que sí que tienen que entender qué dice cada una de ellas. Tienen que entender que es el artículo tercero constitucional, que es un artículo constitucional, y los artículos constitucionales están salvaguardando
los derechos de los mexicanos y sus garantías. Más bien, y garantizan que se den. Eso es la Constitución. Y la Ley General de Educación ya te está diciendo cómo tienes que hacerlo. Por eso, miren, lo tenemos aquí. Permítanme. Aquí está. Entonces, por eso dice, artículo primero, el objeto de esta ley es regular la educación. Es lo que está haciendo. ¿Cómo se va a hacer esa educación? ¿Cómo la vamos a implementar? Eso es lo que dice la Ley General de Educación. Bueno, el artículo tercero ya dice qué tipo de educación queremos. Ya dice lo que necesitamos o lo que queremos para la educación de un mexicano. O cuál es nuestra idea filosófica, ese enfoque filosófico de la educación. Ahora la Ley General de Educación nos dice, nos baja a lo terrenal cómo se tiene que hacer. Esa es la diferencia. Entonces, la ley regula la educación que imparte el Estado. El Estado, pero también los particulares, especialmente educación básica. Educación básica tiene que estar totalmente regulada por el Estado, totalmente, aunque sea privada. Y educación media superior como que como que se zafa un poquito. Por ejemplo, ahorita no todas las escuelas particulares le entraron al marco curricular común de la educación media superior, MESEMS. No todas le entraron, pero le tienen que entrar. Muy bien. No sé, ¿otra pregunta? Ustedes háganmela o abran el micrófono. ¿Cuáles son los puntos importantes? El artículo 2, que habla sobre la priorización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para el sistema educativo. El artículo 8, que habla sobre equidad y excelencia. Acuérdense que equidad viene y se desprende de igualdad sustantiva y que igualdad sustantiva es el acceso al mismo trato y oportunidades. Es decir, es tener las condiciones para que las minorías o para que todos, independientemente de su contexto y gracias a su contexto y por su contexto y para su contexto, puedan tener el reconocimiento, el goce o el ejercicio de sus derechos humanos y de las libertades fundamentales. Y en este caso estamos hablando de educación. Que todos, absolutamente todos, Se fue la... en una igualdad sustantiva. En eso es lo que estamos haciendo. Y la excelencia, es otra palabra que se tienen ustedes que aprender, es el máximo logro del aprendizaje para el pensamiento crítico y la transformación de la sociedad. Excelencia es el mejoramiento integral en todo lo que hacemos para el máximo logro del aprendizaje de los estudiantes, fortaleciendo su pensamiento crítico. El artículo 11 habla sobre la nueva escuela mexicana y nos dice que la nueva escuela mexicana descansa en la equidad, la excelencia y la mejora continua. Y el artículo 46 habla sobre educación media superior, especialmente sobre el abandono escolar. El 9 nos habla de las acciones para la equidad y la excelencia y el 15 habla sobre los fines de la educación. Me faltó ahí algo. Hay uno que habla sobre los criterios. Ahorita lo vemos. Entonces, de eso se trata este documento. Ahora, aquí está un extracto de la Ley General de Educación. Nos toca del artículo 1 al 21 y del 44 al 46. Entonces,
La cuestión no es aprenderte los artículos, porque no vas a poder. O sí vas a poder, pero aquí de lo que se trata es de entender la esencia de esta Ley General de Educación. Entonces, el artículo 1 dice que la ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo 3 de la Constitución Política. Ahí está. Que además su objeto es regular la educación. Esto es, la distribución se funda en la obligación de cada orden de gobierno, pero esto no se los van a preguntar a ustedes. ¿Por qué razón? Bueno, si fueran directivos, pues sí se los preguntan, pero aquí lo que les pueden preguntar tiene que ver con esto, pero no les van a preguntar el primero, yo se los garantizo. El segundo, priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Tercero, muy importante el tercero. El tercero de la Ley General de Educación. El Estado fomentará la participación activa de educandos, madres, padres de familia, es decir, la corresponsabilidad. El artículo 3 nos está hablando de la corresponsabilidad que tenemos que tener para esta educación. El artículo 4 nos está diciendo a quién le corresponde vigilar la ley. ¿A quién le corresponde? Bueno, pues a las autoridades educativas, a la municipal, a los estados, federación y la Ciudad de México y los municipios. Bueno, al estado, a todo el gobierno. Muy bien. Luego, vamos con el capítulo 2. No les van a preguntar, ¿qué dice el capítulo 2? No, no les van a preguntar eso. Más bien, ¿qué significa este ejercicio del derecho a la educación? Artículo 5. Todas las personas tienen derecho a la educación. Todas. De hecho, una de las grandes cosas que ocurrió que ocurrió en estas últimas reformas del tercero constitucional es que se pone precisamente como un derecho que todos los mexicanos, independientemente de su edad, tengan acceso a la educación. En otros momentos solo hablaban de las generaciones jóvenes, pero en este momento son todos, absolutamente todos. Entonces, ¿para qué? Para contribuir al bienestar de las personas, a la transformación, y aquí viene esta parte de esta visión de este gobierno, el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte. Recuerden que les había dicho el contexto, muy importante el contexto, muy importante mirar a la comunidad, es decir, mirar a la sociedad de la que formamos parte. Muy bien. Entonces, ese es el artículo 5, que todos tenemos derecho a la educación. Muy bien. Toda persona gozará del derecho fundamental a la educación bajo el principio de la intangibilidad de la dignidad humana. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir la intangibilidad de la dignidad humana. Quiere decir que cualquier persona, por el mero ser, o cualquier humano, es que si digo persona a lo mejor me meto en una discusión psicológica, pero cualquier persona, no cualquier mexicano, cualquiera que esté dentro del territorio mexicano, por el simple hecho de ser un humano, tiene que ser respetado en su dignidad humana. Tiene que ser reconocida esa dignidad humana. Ese es el principio. Y entonces hablábamos, ¿se acuerdan de que la educación es un derecho humano? Ahí está. Es un derecho fundamental. Muy bien. Aquí viene artículo 6. Todas las personas habitantes deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. ¿Se acuerdan lo que les estoy diciendo? La superior no es obligatoria.
Obligatoria, obligatoria, no, es obligatoria para el Estado. Pero todas las personas habitantes del país deben cursar preescolar, primaria, secundaria y media superior. Muy bien. Y aquí está, es obligación hacer que nuestros hijos asistan a las escuelas. La educación inicial de 0 a 3 años, de 0 de recién nacido, 3 meses, es un derecho de la niñez. No, el Estado está poniendo escuelas o está poniendo sitios de educación inicial. Pero eso no quiere decir que como mexicano tú tengas la obligación de llevar a tus hijos a esas escuelas de educación inicial, lo cual sí sucede en preescolar, primaria, secundaria y media superior. Y aquí está, la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, pero no a los mexicanos. Esto es muy importante. Muy bien. Artículo 7 corresponde al Estado la rectoría de la educación. Entonces, además de ser obligatoria, será universal, inclusiva. Cuando escuchen la palabra inclusión, habitualmente estamos hablando de discapacidades. Estamos hablando de condiciones que impiden, aquí está, barreras al aprendizaje y la participación. Entonces, cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de esto, barreras al aprendizaje y la participación. Entonces, debe ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Lo habíamos visto. Ahora, perdón. Vamos al artículo 8, que el Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia, es decir, garantizar que todos, absolutamente todos los que asisten a una escuela puedan ejercer, les sean reconocidos, puedan ejercer y gocen de sus derechos humanos y las libertades fundamentales. Y además se privilegia el máximo logro del aprendizaje. Y esto es especialmente cierto para los que pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrenten situaciones de vulnerabilidad. En este sentido, en esta vulnerabilidad, por ejemplo, México, de acuerdo a esto, tiene la obligación de darle educación a los niños migrantes, aunque no tengan la CURP, porque muchas veces no les queremos dar educación porque no tienen la CURP, aunque no tengan la CURP. Muy bien. Los alumnos son rechazados en los procesos de admisión, están violentados sus derechos a la educación. Sí y no. Sí, porque es una discriminación por cuestiones de un examen, que finalmente un examen no te mide todas las aptitudes que tiene algo, pero no porque no tenemos suficientes lugares. Entonces, ¿cómo podríamos tener lugar para todos? Fíjense que en mi escuela sucedió algo que a mí me llamó mucho la atención. Hace como, cuando regresamos de la pandemia, en mi escuela rechaza a muchos alumnos. Este año va a rechazar a más del 50% de los que están sacando ficha. Rechaza muchísimos alumnos. Entonces, se hace el proceso, sacan la ficha, bueno, hacen una preficha, luego la ficha, hacen el examen y se selecciona a los alumnos. Todo eso comienza desde febrero, de tal manera que en agosto ya tenemos inscritos a los estudiantes que van de nuevo ingreso, pero es un largo proceso. Nos llegó una persona cuando nos faltaba como una semana para, para entrar a clase, o menos, y querían que se admitiera a su hijo.
que no había ni sacado ni preficha ni nada, no había hecho nada, ¿no? Obviamente, pues se le dijo que no, obviamente no. Bueno, esta persona fue a Derechos Humanos y el director tuvo que explicar a muchas instancias por qué razón no le dio el lugar y las últimas le estaban pidiendo, ya no me acuerdo si eran de Querétaro o eran del país, le estaban pidiendo que viera cómo, pero le tenía que dar un lugar. A mí se me hizo, pues qué bueno para el estudiante, pero qué malo para todos los demás que habían hecho el proceso. Y el argumento era que se estaba violentando su derecho a la educación. Al final, la mamá ya lo llevó a otro lado y bueno, ya se resolvió de mejor manera, ¿no? Pero sí, eh, es un poco complejo en esa interpretación y sobre todo la interpretación. ¿Se acuerdan lo que dije del interés superior? La interpretación. ¿Cómo lo interpretas? Él viene. Bueno, aparte es una escuela que está saturada. ¿Dónde lo voy a meter? Ya no tengo lugar. Bueno, pero ese fue el argumento, ¿no? Entonces, perfecto. Artículo 9 es cuáles son las condiciones que permiten el ejercicio pleno del derecho a la educación con equidad y excelencia. ¿Cómo se van a hacer las acciones? Ahí están todas las acciones. Luego vamos al artículo 10, que se pueden celebrar convenios para ver la equidad y la excelencia. Muy bien. Entonces, a ver, hay una pregunta en el chat. Cuando no entra a clase, se fuga o no trabaja y se le quiere dar de baja, ¿también se están violando sus derechos? Sí. Como escuela, sí. Como escuela, tú no lo puedes dar de baja. Miren, a mí me está pasando eso justo en este momento. Pero no, yo tengo la impresión, no tengo ninguna evidencia, pero también no tengo ninguna duda. Bueno, sí, ya tengo algunas evidencias, pero bueno, no tengo ninguna evidencia, pero no tengo ninguna duda. Tengo algunas evidencias y ninguna duda de que los chicos que no entran a clase en mi escuela son los que la andan rayoneando, son los que andan introduciendo sustancias que no tienen que introducir y son los que andan haciendo cosas que no tienen que hacer. Eso no tengo ninguna duda, ninguna duda. Pero no los puedo correr de la escuela. No les puedo negar la entrada a la escuela, porque si les niego la entrada a la escuela, me meto en un problemón tan fuerte que no solamente me inhabilitan a mí, me inhabilitan al director por permitir que yo haga eso. Entonces, aquí lo que yo estoy haciendo es hablar con los papás. Hablar con los papás, por una parte. Por otra parte, hablar con los maestros. Algunos maestros ya no los querían dejar entrar porque con justa razón, oye, no sabes nada. ¿Cómo vas a entrar si no sabes nada? No entraste todo el parcial. ¿Cómo vas a entrar ahorita? No vas a entender. Pero los maestros, los docentes, no les pueden negar la entrada al salón, porque entonces están violentando su derecho a la educación. Y entonces quien se mete en un enorme problema ya no son las autoridades escolares, sino quienes se meten ahora son los docentes en un enorme problemón. Entonces sí les dije, oigan, ustedes no les pueden negar la entrada, pero, por favor, registren todas las asistencias, porque algunos de nosotros, yo incluida, no paso lista, se me va y no paso lista. Y ya después, a ver, lo hago de manera muy rápida, entonces paso lista azarosamente, pero no siempre. Pero ya ahorita en la posición en la que estoy, me estoy dando cuenta que si mis maestros están pasando lista, entonces lo que va a pasar es que los chicos se van a quedar sin derecho a examen extraordinario por inasistencia. Además de eso, además de eso, también voy a tener, además de eso, yo
también voy a tener argumentos con los papás para que ellos o ponen remedio o a ver qué hacen. Y lo más seguro es que los papás van a decidir llevárselos. Porque aparte, perdón, me distraje un poco, porque aparte ya vamos a emplear la normatividad. Después de un cierto número de asignaturas, ellos ya no podrían continuar. ¿Qué estoy haciendo con esto? Dos cosas. Primero, estoy rescatando, porque cuando te fijas en los chicos que no están, algunos se rescatan. He rescatado a algunos. Y entonces ya van a reprobar, no van a pasar, van a reprobar varias. Pero en la medida de lo posible, los estamos rescatando. Ahora, en la medida de lo posible, los estoy rescatando. Y la otra es que estamos dando el seguimiento para que pues, los que no quieran estar, pues no estén. Porque saben, también hay otra cosa. Mi escuela es un bachillerato tecnológico y creo que no todas las escuelas son para todas las personas. Hay personas que tienen muchísimas habilidades tecnológicas y entonces les encanta estar ahí. Pero hay otros chicos que no les gusta, no quieren. Entonces, podrían irse a otra escuela y podrían estar mejor. Em, es así. Espero, espero poder haber respondido a esto que Sí, estaba. maestra, gracias. Perdón, me distraje un poco. Maestra, yo tengo... Sí, dígame, adelante. Sí, adelante. ¿Me podría decir ejemplos de cómo es que se desarrolla armónicamente las potencialidades y las personalidades de los alumnos? Dice que es un Claro, desarrollo... con el currículum ampliado. Ok. El currículum ampliado, que vamos a ver después, tiene que ver con esas cuestiones socioemocionales y tiene que ver con llevarlos a actividades físicas y deportivas, actividades artísticas y culturales, a educación para la salud, a educación integral en sexualidad y género y a la participación ciudadana. Así los desarrollamos armónicamente. Ok, maestra, perfecto. Gracias. Por nada, alguien me había hecho otra pregunta. Algunos alumnos comentan que solo están ahí por la beca. Es posible, pero nada más estarían un semestre, solo un semestre. Claro que para esto tenemos, y esto ya le toca a las autoridades, tenemos que darles un adecuado seguimiento, porque si no le das seguimiento a tus alumnos, ni siquiera sabes qué pasa. Por ejemplo, bueno, vuelvo a mi escuela. Mi escuela tiene muchísimos alumnos, tiene como 1,500 en la mañana y como 1,300 en la tarde. Los maestros son los que tienen salón, los alumnos andan de un lado para otro. Es decir, yo tengo mi salón, me toca de 7 a 9 con el primero A, se van. Y luego me toca de 9 a 11 con el primero H. Entonces, yo estoy en mi salón, yo no me muevo, los alumnos son los que andan de un lado para otro. Y no tenemos una hora de receso para todos, porque como es un bachillerato tecnológico, son muchas horas del componente profesional y laboral, muchas. Entonces, si yo estoy dando un submódulo de microbiología y tengo un día 5 horas, pues no los voy a tener 5 horas. Bueno, en el laboratorio sí podría, pero en el salón no. Imagínense 5 horas ahí, ellos y yo en el salón está horrible. Hago entonces 2 pausas
para que vayan a despejarse, a comer algo y regresan. Y entonces, aparte de los maestros que llegan tarde, aparte de los maestros que no están, etcétera, eso hace que en mi escuela solamente esté calladita de 7 a 9 de la mañana. De 7 a 9 de la mañana todo el mundo está en su salón. Nada más, nada más. Y mi escuela se cierra hasta las 9 de la noche. Entonces, de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, esas 12 horas, hay alumnos por todos lados. Y cuando tú les preguntas qué están haciendo, la mayoría tiene una explicación lógica. Entonces, es complicado estarles dando seguimiento. Es complicado, pero es una de las cosas que tendríamos que hacer. Le toca a las autoridades, le toca a director, directora, subdirector, subdirectora, jefes de departamento. Es a quienes les toca. Pero lo que les toca a los docentes es pasar lista. Lo que les toca a los docentes es reportar ante quien corresponda alguna situación que haya con sus estudiantes. Lo que le toca a los docentes es trabajar de manera colegiada con sus compañeros para ver cómo podemos mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es lo que le toca a los docentes. Muy bien. Perdón. Y ya llegamos al artículo 11. El artículo 11, ¿por qué es importante? Porque el artículo 11 tiene la nueva escuela mexicana. El artículo 11 es entonces donde aparece lo que es la nueva escuela mexicana. ¿Qué es la nueva escuela mexicana? Es una visión del gobierno actual. Así le han llamado ellos a esto que quieren hacer de la educación. Está sustentado en el artículo 3 constitucional y se traduce, se legisla, se implementa hasta la Ley General de Educación. Y entonces no dice que es la nueva escuela mexicana, no. Es algo que tú tienes que entender, o sea, no dice la nueva escuela mexicana es un concepto. La nueva escuela mexicana es un modelo. Dice que la nueva escuela mexicana, que es, bueno, es esa visión, ese instrumento, ese modelo. No es un modelo educativo, es esa visión. El Estado, a través de la nueva escuela mexicana, buscará la equidad. Acuérdense que una equidad basada en la igualdad sustantiva, donde todos, para todos, les sea reconocido, puedan gozar y ejerciten su derecho a la educación y las libertades fundamentales también ahí. La excelencia, es decir, el mejoramiento integral para lograr el máximo o para el máximo logro del aprendizaje de los estudiantes, para la transformación de la sociedad y la mejora continua, es decir, mejorar continuamente los procesos en la educación. Sí, Marisol, dígame. ¿Puedo compartir un poco? Sí, dígame, Marisol. Marisol, ¿no? Maestra, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Ahí en lo que estaba leyendo ahorita del artículo 11 de la equidad, la mejora continua y la excelencia, está retomando lo que nos dijo anteriormente, que la excelencia era lo máximo que nos había explicado y la equidad era en base a la igualdad sustantiva Sí, o era o a qué se había referido con lo de equidad. sí, la equidad es
que todos sean tratados, más bien, que se favorezca a las personas que tienen que tienen barreras para la participación. Aquí está. Voy para acá. Estamos aquí en el artículo 8. ¿Dónde estamos? Las medidas que adopte para la equidad estarán dirigidas de manera prioritaria a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual o prácticas culturales. Es decir, es garantizar que todas las personas que tengan situaciones que las pongan en condiciones de vulnerabilidad realmente puedan ejercer su derecho a la educación. Eso sería la equidad. Y en ese derecho a la educación estamos pugnando porque lleguen al máximo logro de aprendizajes, a lo máximo. Es decir, otra vez de acuerdo a su contexto, de acuerdo a ellos. No darles una educación de segunda mano o no darles una educación que no mire sus circunstancias, sino que la mire y que los impulse. Algo que dice, no me acuerdo, está en el tercero constitucional. No, está en un documento que está para básica, donde habla también de inclusión social, donde dice que los grupos con mayor vulnerabilidad deberían poder tener movilidad social, deberían estar mejor. Eso es la inclusión social, traerlos a la escena. Espero poder haberles respondido. Sí, maestra. Muy bien. Entonces, bueno, me quedé acá. Entonces, ahí está. A través de la equidad, la excelencia y la mejora continua, eso son lo que busca la nueva escuela mexicana, para lo cual colocará al centro de la educación el máximo logro de aprendizaje. Nosotros, eso lo vamos a ver más adelante, pero quiero decírselos ahorita. La nueva escuela mexicana surge en 2019, que fue cuando se saca, en octubre de 2019, cuando se promulgó la Ley General de Educación. Pero, filosóficamente, surge antes, cuando se estaba construyendo este proyecto que traía el expresidente Manuel López Obrador. Yo tengo la impresión de lo siguiente. Fíjense que cuando estuvimos en pandemia, yo me metí muchísimo a webinarios, tanto como participante como ponente. Entonces tuve la oportunidad de dar una plática para maestros peruanos, pero también para maestros de educación básica y obviamente de media superior. De tal forma que me tuve que meter de lleno a la nueva escuela mexicana, tanto en educación básica como en educación media superior. Y yo tengo la impresión, puedo estar equivocada, que la nueva escuela mexicana se ha concretado de una manera más, no se ha concretado, porque no se ha concretado. Fue pensada la nueva escuela mexicana de una mejor manera en educación media superior que en educación básica. En educación básica se lucha con cuestiones políticas, con cuestiones ideológicas, se lucha con una idiosincrasia, se lucha con
prácticas ancestrales muy fuertes. Ancestrales, me refiero a ancestrales de lo que tiene la educación pública en el país, ¿eh? A eso me refiero. No de, no de pueblos prehispánicos ni nada así. Más bien a tradiciones, costumbres del magisterio de educación básica y a una mirada que se tiene de los maestros de educación básica que se les considera, creo yo, menores de edad, que hay que decirles lo que tienen que hacer. Y ahorita lo que pretende la nueva escuela mexicana es que ya no se les diga lo que tienen que hacer, sino que ellos tomen la batuta y decidan qué es lo que van a hacer. Bueno, pero eso es lo que dicen los documentos. Ya lo que dicen los supervisores y los directores, ya es otra cosa. Algunos de ellos todavía sujetan mucho, ¿no? Pero entonces la nueva escuela mexicana, desde mi perspectiva, en la educación media superior está muchísimo mejor pensada. A mí me gusta mucho. Tenemos muchas dificultades para implementarla. Realmente no es fácil. Lo que yo les decía el jueves, en teoría es hermosa. Ya cuando la quieres implementar, empiezan los asegúnes, sobre todo porque nuestros alumnos no traen el perfil de educación básica que se supone que tendrían que traer. Por ejemplo, empiezas con pensamiento probabilístico y estadístico, en pensamiento matemático 1, y tú ya estás pensando en que ellos hagan cálculos probabilísticos, estás pensando que diseñen modelos estadísticos, pero no saben ni sumar ni restar, entonces es complicadísimo, pero está muy bien estructurado. Entonces, en ese estar también estructurado, bajó a algo que nosotros llamamos marco curricular común de la educación media superior, que ustedes ya lo vieron en el curso que pasaron. Ese marco curricular común de la educación media superior, el MESEMS, está configurado para trabajarse en el currículum fundamental y en el ampliado a través de algo que llamamos progresiones de aprendizaje, que es algo muy nuevo, es algo muy revolucionario. Yo creo, lo siento de sentir, lo intuyo, pero también estoy cierta, teóricamente hablando, que las progresiones de aprendizaje son lo más revolucionario, son el verdadero cambio de esto que llamamos nueva escuela mexicana en la educación media superior. Eso está ahí. La esencia del marco curricular común de la educación media superior está en las progresiones. La cosa ahora es que los docentes no tenemos la suficiente preparación, y por preparación me refiero a capacitación y actualización para llevar a cabo las progresiones. Esa es la situación. Pero bueno, vamos a verlo más adelante. Pero si nosotros pudiéramos entender y trabajar con base en progresiones de aprendizaje, tal como se establecen los programas, contextualizando, yo creo que sí podríamos llegar al máximo logro del aprendizaje de nuestros adolescentes en educación media superior. Eso lo creo yo. Cuando veamos marco curricular, voy a tratar de explicarles por qué lo creo. Entonces, creo que sí podríamos. A mí me encanta el modelo, sí lo veo muy lógico para media superior. Ya para básica tengo muchísimas reservas, pero para media superior lo veo muy estructurado, lo veo muy bien hecho, porque quien lo hizo, quien lo coordinó, pues es una persona que también tiene una enorme visión, Juan Pablo Arroyo. Entonces, esta nueva escuela mexicana tiene como objetivo el desarrollo humano integral del educando. Esto que me preguntaban ahorita, ¿qué es el desarrollo armónico? Es precisamente todas tus facultades, no solamente la lógico-matemática,
que hables, que entiendas, que escribas, que leas, que te puedas relacionar, que tengas bienestar, eh, que tengas cuidado físico y corporal, que participes con los otros, un desarrollo humano integral, que no sea solamente ratón de escuela, sino que te puedas desarrollar. Reorientar el sistema educativo nacional, que bueno, ya se hizo, en nuestro caso a través del marco curricular común de la educación media superior. Incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad, ¿se acuerdan? Que la vimos más adelante, e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Maestra, Sí, no dígame. podía ahorita hablar. Tengo una duda. En cuanto al artículo 3º, pues se cambió lo que era la palabra de calidad por excelencia. Pero yo tengo la duda porque en algunos artículos se sigue mencionando el garantizar la educación de calidad de niños, niñas, adolescentes, o bueno, o la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma. Entonces, a veces, a mí lo que me ha ocurrido es que veo excelencia, veo calidad y por default pienso que es del anterior modelo educativo, entonces lo descarto. Pero ahorita, analizando otros artículos, pues me llamó la atención que se sigue mencionando la calidad educativa. ¿Dónde lo vio? Lo de la calidad educativa lo estoy viendo en la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, me parece. Exacto. Ahí es donde lo Ajá. estaba viendo. Sí, Justo ahí. Y le voy a decir por qué. sí. Porque esta ley no viene de la nueva escuela. Oh, caray. Esta ley no viene de la nueva escuela mexicana. Ok. Esta ley viene de la Convención del Niño. Esta ley viene, esta ley se sustenta, espérenme, no la puedo encontrar. Esta ley, ahí está, a ver si ya. Esta ley aquí está. Esta ley tiene como sustento a la Convención de los Derechos del Niño en el siglo pasado, en 1992. Y esta ley también tiene como sustento los tratados internacionales. Excelencia es un término de la Cuarta Transformación, por llamarle así al sexenio anterior y a este sexenio. Recuerden que tenemos un gobierno de izquierda y luchan mucho por esa igualdad, por esa, no por esa igualdad, están luchando mucho por la igualdad sustantiva, pero por la participación comunitaria. Entonces, los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, la Convención del Niño, habla de educación de calidad. E incluso el otro lugar donde ustedes encuentran educación de calidad es en la Agenda 2030. Y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 nos habla de educación de calidad, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, pero esto es internacional. De hecho, eso es algo que les iba a decir más adelante, pero se los digo ahorita. El único documento de la nueva escuela mexicana donde ustedes van a encontrar la palabra calidad es en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ese es el único lugar. Está. ¿Por qué? Porque su sustento es internacional. Esa es la razón. Y probablemente en los primeros documentos. Es posible que en el curso que ustedes tuvieron de habilidades para la docencia, es posible que ahí
también se los hayan mencionado, porque los primeros documentos, es lo que les acabo de comentar, el ideario, la persona que coordinó todo esto, Juan Pablo Arroyo, comenzó a trabajar desde 2018, si no es que desde antes. Y entonces venía esta cuestión de calidad, porque fueron las primeras. Ya después de 2019, después del 15 de mayo de 2019, ya no hubo calidad, ya fue excelencia, pero todos los documentos que se hicieron antes todavía decían calidad. Pero sí, es una buena observación, Marisol, este, porque sí, es el único documento que lo menciona. Maestra, Gracias por hacerlo. Sí, dígame. entonces la corresponsabilidad es incluir a los padres de familia y a la comunidad a la escuela. Es que ahí me quedó un poco de duda. Sí, pero también a los educandos, también a los estudiantes. Pero cuando hablo de comunidad, hablo de madres, padres de familia, tutores, pero también la sociedad civil y los órganos de gobierno. Todo lo que es comunidad. Ok, gracias. Por nada. Entonces, muy bien. Y vamos no es cierto, voy en el 11. Entonces, en este 11, muy bien, aquí vamos. E impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. Esa es otra parte muy importante de la nueva escuela mexicana. Esas transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. Es muy importante. Es muy importante porque no podemos entender la nueva escuela mexicana sin esta parte comunitaria, sin esta parte social. La idea es que lo que está en el aula no solo se quede en el aula, sino que se permee a toda la escuela, pero se irradie a la comunidad y se traiga a la comunidad a la escuela para poder trabajar lo que hacemos. Eso es lo que también llamamos transversalidad. Es una definición de transversalidad, que lo que está en el aula se vaya hacia afuera y lo que está afuera venga al aula, que no solamente se quede en estas 4 paredes. Esa es la nueva escuela mexicana. Fíjense que me voy a meter ahorita a otra cosa. Fíjense que para que pudiéramos hacer la nueva escuela mexicana en educación media superior, en 2022, el 17, y así se llama, 170822, el 17 de agosto de 2022, se publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación donde se hablaba de cómo se iba a implementar el marco curricular común de la educación media superior, que es cómo bajamos la nueva escuela mexicana a la educación media superior. Y este acuerdo, se lo estoy mostrando aquí, solamente tiene un solo artículo, artículo 1, nada más, pero tiene un anexo que está hasta acá abajo. Ah, no, aquí no tenía el anexo. Aquí estaba todo aquí. Ah, bueno, sí, aquí dice anexo, no sé si lo alcanzan a ver. Y el anexo nos hablaba de cómo estaba. Como que tengo la impresión que lo hicieron muy rápido, ¿no? Esto fue en 2022, con eso comenzamos a trabajar. Pero luego en 2023, esto fue el 17 de agosto, y así se llama, acuerdo número 170822. Pero luego, el 9 de agosto de 2023, se publicó otro acuerdo, un acuerdo que estaba muchísimo más estructurado, estaba muchísimo mejor redactado, mejor pensado,
sobre el marco curricular común de la educación media superior, y ahora ya no viene el anexo ahí, sino que ahora nos dan un enlace y nos dicen, vete a ver el enlace. Y entonces está, miren cuántas páginas son muchas. Y entonces, ahí está, son 58. Y entonces, en la primera parte, donde viene el artículo 3 de todo el glosario, viene lo que es la nueva escuela mexicana. Aquí está. Esto es lo que yo les pongo aquí. Y esa nueva escuela mexicana, tal como se establece en este acuerdo, dice lo que estaba diciendo allá arriba, que va a buscar la equidad, la excelencia, la mejora continua, pero anexa no solo lo del 11, sino también lo del 13. Y entonces dice que se fomentará en las personas una educación basada en la identidad, el sentido de pertenencia, es decir, la identidad es identificarte con esa escuela en la que estás. El sentido de pertenencia, entender que esa escuela es tuya, que tú perteneces a ese grupo. El respeto desde la interculturalidad, que ya que también lo dice el artículo 3 constitucional, y que es un diálogo entre culturas, un respeto entre culturas, para considerarse como parte de una nación no multilingüe ni multicultural, sino pluricultural, donde coexisten muchas culturas, donde se respetan todas, y también plurilingüe. La responsabilidad ciudadana, la participación en la transformación de la sociedad y el respeto al cuidado y el medio ambiente. Fíjense que esto fue pregunta de examen el año pasado y me cayeron mal porque, bueno, yo habitualmente lo que hago no es memorizar, sino entender, pero bueno. Entonces, se fomentará en las personas una educación basada en la identidad, el sentido de pertenencia, el respeto desde la interculturalidad, la responsabilidad ciudadana, sustentada en valores como la honestidad, la participación en la transformación de la sociedad al emplear el pensamiento crítico, el respeto al cuidado ambiente. Con base en lo establecido en la nueva escuela mexicana, el marco curricular común de la educación media superior busca dotar a las y los estudiantes de una educación integral basada en el cuidado de su persona, la responsabilidad ciudadana, el respeto y cuidado al medio ambiente y la participación activa y propositiva en la transformación para el bienestar de su propia vida y de la sociedad, por medio del pensamiento crítico, otra vez. A partir del análisis, la reflexión y el diálogo para el mejoramiento de los ámbitos personal, familiar, comunitario, educativo, cultural y social. Entonces, así es como queda la nueva escuela mexicana para nosotros, para media superior, entre el 11 y el 13. Entonces, siguiendo acá, y ahí vamos en el 11. En el 12 dice, en la prestación de los servicios educativos se impulsará el desarrollo humano integral para, y aquí sí quisiera pedirles que lo lean, contribuir a la formación del pensamiento crítico, propiciar un diálogo continuo entre las humanidades y las artes, fortalecer el tejido social para evitar la corrupción. El año pasado esto fue pregunta de examen. Es posible que por ahí vengan algunas preguntas de examen. Fortalecer el tejido social. Acuérdense que eso de tejido social es muy de la cuarta transformación. Combatir causas de discriminación y violencia. Alentar la construcción de relaciones sociales. Y ya viene el artículo 13 que ya habíamos visto. Se va a fomentar la identidad, la responsabilidad ciudadana, la participación activa en la transformación de la sociedad,
el respeto y cuidado al medio ambiente. Y luego viene algo muy importante. El artículo 14 son los fines y criterios. Entonces, el artículo 15 son los fines de la educación, es decir, ¿para qué queremos educar? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Y el 16 es cómo lo vamos a hacer. Ahorita me regreso a esas. El 17 ya es esa orientación integral que me habían dicho, bueno, no lo armónico, sino lo integral, que es el pensamiento lógico, matemático, la alfabetización numérica, la comprensión lectora, expresión oral y escrita, conocimiento tecnológico, conocimiento científico, el pensamiento filosófico, histórico, humanístico, las habilidades socioemocionales, el pensamiento crítico, como una capacidad de identificar, analizar, cuestionar y valorar fenómenos, información, acciones e ideas, así como tomar una posición frente a los hechos y procesos para solucionar distintos problemas de la realidad. Eso sería el pensamiento crítico. Y miren, aquí voy a hacer un alto. Voy a hacer un alto porque lo he estado mencionando mucho, pero creo que vale la pena. Aquí está. Creo que vale la pena tenerlo y tener que lo tengan ustedes muy clarito, porque lo menciono, pero en realidad no lo estoy poniendo. Entonces, miren, lo que estoy haciendo es para que nos quede claro qué es el pensamiento crítico, porque, porque es muy importante esta parte en el sentido de que de pronto no lo vemos tan claro y sí temo que se los puedan preguntar. Entonces, vamos de una vez. ¿Qué sería el pensamiento crítico? Ahí vamos. Es el artículo, es la fracción. Perdón por estarlo haciendo aquí, pero es la fracción 7. Pero más vale de una vez. Es la fracción 7, artículo 18, Ley General de Educación. Ahí está. Ahí estamos. Y entonces lo vamos a poner de esta manera para que lo tengamos. Ahí está. Y entonces se lo voy a poner acá. Ay, perdón, aquí no es. Y ya después lo saco. ¿Dónde andamos? Creo que había, ándale, aquí estamos. Ahí se los pongo. Y ya después lo voy a poner en ya después lo voy a tomar, lo voy a poner en el material para que no se nos olvide, pero bueno, ahí lo pongo. ¿Sí? Entonces seguimos con la orientación integral. Es que el pensamiento crítico está lo hemos estado poniendo, lo hemos estado diciendo, ¿se acuerdan? El logro de los educandos de acuerdo con capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmo de aprendizaje, los conocimientos, aquí está, a través de la activación física, para crear el deporte, apreciación y creación artística y los valores para la responsabilidad ciudadana y social. Muy bien.
En las normas e instrumentos de la planeación, incluirá el seguimiento, análisis y valoración de la orientación integral. Y las maestras y los maestros acompañarán a los educandos en sus trayectorias formativas en los distintos tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, propiciando la construcción y aprendizajes interculturales, tecnológicos, científicos, humanísticos, sociales, biológicos, comunitarios y plurilingües, para acercarlos a la realidad, a efecto de interpretarla y participar en su transformación positiva. Seguramente eso es pregunta de examen. Ahí está, el artículo 20. Entonces, del 1 al 21, acuérdense, ¿de dónde a dónde estamos llegando? Del 1 al 20. Me faltan algo, todavía no se me olvida. Y luego del 44 al 46, aquí está. Aquí está. Es que esto es un extracto, ¿eh? No es toda la ley. Y luego ya me voy al 44, que es la educación media superior. Comprende los niveles de bachillerato, de profesional técnico bachiller, los equivalentes a esto, así como la educación profesional que no requiere bachilleratos equivalentes. Se organizará a través de un sistema que establezca un marco curricular común, que ahora lo conocemos como Marco Curricular Común de la Educación Media Superior, MESEMS. Muy bien. En media superior se ofrece una formación en la que el aprendizaje involucra un proceso de reflexión, de búsqueda de información y apropiación del conocimiento en múltiples espacios de desarrollo. Luego, en el artículo 45, las autoridades educativas podrán ofrecer bachillerato general, bachillerato tecnológico, bachillerato intercultural, bachillerato artístico, profesional técnico bachiller, telebachillerato comunitario, educación media superior y tecnólogo. Y finalmente, vamos al 46. Y el 46 dice lo siguiente, muy importante. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, establecerán de manera progresiva políticas para garantizar la inclusión. Acuérdense que cuando hablamos de inclusión, hablamos de discapacidades, hablamos de barreras para el aprendizaje y la participación, hablamos de esos que están disminuidos. Entonces, para garantizar que vengan todos, pero también que se queden, ay Dios, pero también que se queden, porque uno de nuestros grandes problemas es la deserción. Nuestros alumnos se van y se van horrible, horrible. Entonces, es importante esta permanencia. Ahora, ¿por qué se van? Se van por cuestiones socioeconómicas. Bueno, como docentes yo no puedo hacer gran cosa por eso. Se van por cuestiones personales y familiares. Como docente, si soy tutor de un grupo, tutora, entonces sí puedo escucharlos y a lo mejor llevarlos a orientación educativa y a lo mejor ahí pueden ayudarles algo y puedo motivarlos. Puedo medio hacer, no mucho, pero puedo medio hacer. Pero también se van por cuestiones escolares y ahí puedo hacer muchas cosas. Porque muchas veces se van porque los docentes les dificultamos el proceso y se los dificultamos a propósito. Por eso les decía hace rato que si de verdad podemos trabajar con progresiones de aprendizaje, las cuales miran el desarrollo cognitivo de los alumnos, estaríamos mejor. Tendríamos de verdad mayor aprendizaje y por lo tanto menor abandono por cuestiones escolares y por lo tanto favoreceríamos la permanencia, que se queden ahí. Y la otra, que continúen, es decir, que estén, pero que estén avanzando, no nada más ahí, que estén, no, que estén, pero avanzando. Poniendo énfasis en los jóvenes a través de medidas tendientes a fomentar oportunidades de que acceso para las personas que así lo decidan puedan ingresar
así como disminuir la deserción y abandono escolar, como puede ser el establecimiento de apoyos económicos, la beca universal Benito Juárez. Entonces, ahí está. Ese es el artículo 46 de educación media superior. Y entonces, dice que se implementará un programa de capacitación y evaluación para certificación. Bueno, lo más importante es esto. Pero hay dos que me salté, el 15 y el 16. El 15, ¿cuáles son los fines? Empiezo con un verbo. ¿Para qué quiero? Para contribuir al desarrollo integral, para promover el respeto, para inculcar el enfoque de derechos humanos, para fomentar el amor a la patria, para formarlos en una cultura de paz, para propiciar actitudes solidarias, para promover la comprensión y todo lo demás de la cuestión étnica, cultural, lingüística, para inculcar el respeto por la naturaleza, para fomentar la honestidad. Y de los criterios es qué es lo que va a guiar esa educación. Es otra vez un deber, cómo va a ser la educación, y aquí ya no comienza con un verbo. Los fines, ¿para qué? Comienzan con un verbo. Los criterios, ¿cómo va a ser? Será de esta manera, será democrática, será nacional, será humanista, promoverá el respeto, es un quiero que sea así, inculcará estos conceptos mentales, será equitativa, será inclusiva, será intercultural, será integral, será de excelencia. Y entonces para ayudarnos hay un supervisor de educación básica, me parece que es de secundarias, que hace unas presentaciones hermosas y que son las que les estoy poniendo aquí. Uy. Se llama Miguel Ángel Cuevas. Y aquí él les está poniendo los fines de la educación. Y aquí está. Todos los fines se los está poniendo de esta manera. ¿Para qué lo queremos? Acuérdense que comienza con un verbo. Es lo que hemos estado platicando. Y luego aquí tiene los criterios. ¿Cómo va a ser? ¿Será de excelencia? ¿Será integral? ¿Será intercultural? ¿Inclusiva? ¿Equitativa? ¿Será enfocada a la cuestión ambiental? ¿Promoverá el respeto al interés general de la sociedad? ¿Será humanista? ¿Será nacional? ¿Será democrática? Ahí está. Y también les estoy poniendo un documentito que él hizo sobre la Ley General de Educación, lo que me encanta cómo lo hace, y que bueno, no viene por artículos, pero acuérdense que nosotros llegamos hasta Nueva Escuela Mexicana y nada más, hasta aquí. Y luego nos vamos a la educación. No, hasta ahí llegamos. Todo lo demás es demasiado, pero él está hablando de todo de toda la Ley General de Educación, pero nada más nos están pidiendo eso. Pero bueno, aquí nos dice de todo, la Ley General de Educación. Y el examen pretende entonces abordar todo esto. Tiene, tiene muchas preguntas, no sé cuántos, pero pretende abordarlos. Mire, ya tiene muchas. Ustedes pueden contestarlo cuantas veces quieran y todavía tengo 4. Perfecto. Entonces, hasta aquí. No sé si alguien tenga alguna pregunta de la Ley General de Educación y lo que nos está diciendo esa ley.
Yo no, maestra, gracias. ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? No, mi. Bueno, No, pues maestra, todo muy claro. todo muy claro. Entonces, vamos a ver el otro documento, pero para ver el otro documento, sí, aunque no tengo sonido, les digo que ando todavía batallando con mi sonido, pero voy a poner la cortinilla para saber desde dónde voy a comenzar. ¿Sí? Para dividir el video. A ver, espérenme, hay algo. No, no vamos a contestar reactivos. No veo alguna, bueno, no trabajo así para contestar reactivos porque creo que los reactivos los podrían contestar